Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Continuamos con la historia de cómo Estados Unidos se empieza a desarrollar más intensamente en el tema del narcotráfico. Y les comentaba, para hacer un recuento rápido, les comentaba que ya para los años 60, principios de los 70, ya una vez más Estados Unidos había regresado. Y si vieron mis videos anteriores, si no lo han visto, les recomiendo que los canalicen para que más o menos entiendan el tema. Ya había vuelto a el problema de la adicción en gran escala. O sea, Estados Unidos siempre ha tenido una larga historia de alcoholismo, desde su principio, desde los primeros pobladores que llegaron a esta tierra, y luego a través de los años se fue desarrollando, y luego con el conjunto del alcoholismo y las ciertas digamos, olas de extranjeros que vinieron a Estados Unidos, que trajeron sus costumbres de el uso de ciertas drogas, por ejemplo los chinos con fumar del opio, y luego cuando se descubre la morfina hay un gran digamos, una gran explosión mediados del siglo XIX, que trasciende a través del paso del siglo XX, y se produce una ola bastante interesante de consumo a nivel sociedad normal de todo mundo, porque no había controles. Y una vez que ya el gobierno se da cuenta de los problemas internos que este país tenía de consumo, las amas de casa, los niños y demás, porque se distribuía ampliamente en cualquiera de las farmacias y cualquiera incluso de negocios de venta de comida y demás, empiezan a pasar leyes, y esas leyes van trascendiendo, pero nunca dejaron, ninguna de estas leyes jamás detuvo el consumo de droga. El consumo de droga siempre existió, y el consumo de alcohol siempre existió. Entonces luego venimos con la famosa ley seca, que empieza en los años 20 y llega hasta más o menos los años 33. Eventualmente esa ley se la libera y se continúa consumiendo, pero a través de las mafias que se habían creado durante la ley seca, particularmente mafias italianas, irlandesas y algunas judías, controlaban todo lo que era el mercado negro de las bebidas alcohólicas, pero también de la droga. Y particularmente la mafia italiana controlaba la droga, la heroína, el opio, la heroína y la morfina, obviamente. Y entonces, a través de los años, ese continuo nivel de consumo no cambió mucho, pero después de que ya se acaban las guerras, la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra de Corea, Estados Unidos descubre una época de oro financiero bastante importante, los mediados de los 50 y empieza en los 60, y ya en los años 60 la comodidad, el esparcimiento ya eran obras importantes, pero también ocurre, como les comentaba en videos anteriores, una gran apertura de ideologías, de nuevas ideas, de influencias globales, sobre todo a la juventud, y la juventud se liberaliza y empieza, como les comenté, dejarse crecer el pelo, consumir más drogas, particularmente la marihuana. Pero había un sector de la sociedad, que siempre existe ese sector, por cierto, que ya consumía un nivel alto de la heroína, que eran los afroamericanos, que vivían en particulares barrios muy marginales, como en Nueva York, como en Chicago, como en Detroit. Y esos grupos mantenían un mercado de droga que era distribuido a través de narcomenudeo, de dealers, de afroamericanos, que hicieron una gran cantidad de dinero. Pero esa droga la consumían la gente más pobre, pero era proveída por la mafia italiana a esta gente. Eventualmente, algunos de estos narcodealers que le vendían a los afroamericanos en sus barrios hicieron contactos con algunas personas en el oriente, particularmente en la zona de Indochina, y consiguieron sus propios canales de distribución. Pero siempre, la mayoría de la heroína que fue vendida aquí en Estados Unidos era controlada por la mafia italiana. Eso fue
las distintas familias siempre era parte, no era el único. La historia de la mafia se expande en muchos niveles, no te creas que nomás vendían droga, estaban en todos los negocios, pero la droga era un nivel bastante importante, una entrada de dinero para ellos muy importante. Con esa distribución de heroína, más el crecimiento de la fumada de marihuana por los estudiantes universitarios de las escuelas preparatorias secundarias durante los finales de los 60, con la guerra de Vietnam, con el retorno de algunos soldados que ya se drogaban mucho en Vietnam, hay un crecimiento bastante extenso, y con el crecimiento extenso del consumo de droga hay un crecimiento de la delincuencia en ciertos niveles. No era extraordinario, pero era lo suficiente como para preocupar a los políticos de sus elecciones y sus futuros beneficios para ellos. Y entonces es aquí donde la ideología política choca un poco con la ideología universal, subversiva, de izquierda, independiente, los movimientos estudiantiles, los movimientos laborales. Tenemos, si recuerda, varios eventos históricos muy importantes aquí en Estados Unidos que el gobierno trata de manipularlos encubierto: la muerte el asesinato del presidente Kennedy, la muerte de Martin Luther King, el asesinato del hermano de John Kennedy, Robert Kennedy, la guerra de Vietnam, la invasión a Cuba. O sea, hay un montón de situaciones que se desarrollan durante los años 60, del 59 al 68, 69, 70, que crean una conmoción muy interesante, una división de credibilidad entre ciertos sectores del gobierno y los estudiantes, la gente joven. Y entonces, obviamente, también hay una parte de la población que odia a esta gente joven, que no cree en el sistema, que no le cree al gobierno. Entonces, ¿qué hay? Hay una lucha de consumos. Está la época de los hippies, se intensifica la música de rock and roll, vienen las bandas de los Beatles, de los Rolling Stones y muchos otros grupos, y es una época de abrir los ojos, de independencia, de paz. Viene la época de que todo el mundo quiere a todo el mundo, los hippies particularmente, pero había un grupo que había que luchar por la democracia, había que acabar con el comunismo, la guerra de Vietnam. Entonces hay un conflicto ahí interno. Todo esto crea, porque el gobierno obviamente de ultraderecha, crea una idea de que hay que combatir estas ideologías izquierdistas, hay que combatir estas ideologías subversivas, y las unen con el consumo de la droga. Esto es muy importante porque el gobierno de Richard Nixon, que entra en 1968, entra con una plataforma de que va a acabar con el delito y va a acabar con la droga y con el consumo de la droga. Y crea la famosa frase, Nixon en el 73, de que le declara el enemigo número uno de la sociedad estadounidense es las drogas. Entonces le declara la guerra. Esto es la misma idea, ideología, amigos y amigas, de los políticos que dicen: voy a acabar con el hambre, voy a acabar con la pobreza, o sea, son todas estas ilusorias ideologías que jamás las van a lograr, nunca nadie. Todo el mundo las repite, pero nadie las ha podido lograr. Las pueden aminorar, las pueden rebajar, las pueden controlar, pero no las pueden eliminar. Y esto es una ideología un poco absurda, pero estamos hablando del tema de drogas ahora, y el tema de drogas explota en ese momento, y entonces Nixon dice: voy a crear una superagencia, que es la Drug Enforcement Administration, la DEA, en el 73, porque previo a la DEA, Estados Unidos ya tenía una agencia antidrogas, que era el Buró Federal de Narcóticos, que después le cambian el nombre y era el Buró de Narcóticos y Drogas Peligrosas, y en el 73 lo recrea, lo reinventa y crea la DEA. Entonces, con la DEA cambia un poco la dinámica de cómo se va a combatir, porque a Nixon se le ocurre, bueno, a él y a sus gente que los apoya, que le dirige su política internacional, que el problema no era tanto interno, sino que venía de afuera. O sea, acuérdense, amigos y amigas, que siempre cuando los seres humanos tenemos esos problemas y no tenemos soluciones, hay que buscar a alguien, el famoso chivo expiatorio, hay que buscar a alguien a quien culpar.
Y los gobiernos son muy especiales en eso, siempre buscan el partido político opuesto, una ideología opuesta. Siempre hay alguien que hay que echar la culpa de por qué los problemas, o al presidente anterior, o a los militares, o a la política, en fin, hay que buscar. Bueno, en esa época la droga en Estados Unidos siempre venía de afuera, o sea, no había lo que existe hoy en día. Entonces la droga venía, ¿qué? La marihuana venía de México, la heroína venía de Oriente y de Medio Oriente y de Europa, y la cocaína venía de Sudamérica, básicamente. Entonces eran los enemigos, eran los monstruos, eran los diablos del extranjero. Entonces a Nixon se le ocurre: no solo voy a crear la agencia, sino que voy a empezar a mandar gente a todo el mundo, ¿no? Y se crea la DEA, y la DEA se la empieza a establecer en distintas embajadas con un protocolo de que vamos a atacar el problema de la droga desde un nivel internacional, que hasta ese momento era muy limitado. Sí había un poco, pero no le prestaba mucha atención. Hubo varios casos muy interesantes, época fines de los 60, 70, principios de los 70, la famosa conexión francesa, que tenía que ver con la distribución de heroína, particularmente en Nueva York, por la mafia italiana y la mafia francesa. Había un grupo que se llamaba la famosa conexión francesa. Una vez más, amigos, voy a volver a los cines porque, como les cuento, en Estados Unidos mucha gente no lee, pero sí ve las películas, porque acá se educan con películas, y ustedes, les aseguro que si no las han visto, las deberían de ver, que se llamaba la conexión francesa. Que era básicamente, la conexión francesa era: la mafia italiana recibía, desde los años 30, de los años 20, de los años 30, recibía la heroína producida en Indochina, en el triángulo de oro que le llaman de Indochina, que era Burma, Indochina. La pasaban a Medio Oriente, a Turquía particularmente, ahí la procesaban, de Turquía la mandaban a Marsella, y de Marsella la ponían en la película, si la ven, pero en la vida real también, la ponían en autos de lujo que compraban en Europa y la escondían por kilos y kilos. Y le digo, en el transcurso de todo el tiempo fueron cientos y cientos y cientos de kilos de heroína que se mandó de Europa hacia Estados Unidos. Este cartel, que ahora le dicen cartel, pero aquí era una organización, también tenía conexiones en Cuba, tenía conexiones en Sudamérica, tenía conexiones en ciertos países. Entonces, todo esto se llama mucho la atención, se crea una investigación internacional y eventualmente se arrestan a los principales. Que eventualmente todos salen de eso, y lo que ocurre en la película, esa cantidad, esos kilos de heroína que supuestamente se descubre, también se desaparecen, porque, amigos, había una gran corrupción dentro de la policía, particularmente en este particular caso de la policía de Nueva York, y la droga que se decomisa, que eran como 300 y pico de kilos de heroína, desaparecen. Y si lo ve la película, le digo, es bastante interesante, es una de las mejores, más calificadas películas, ganó Oscar y demás, pero la historia es bastante real. Hay algunas cosas que obviamente Hollywood exagera, pero para que vea que ya en esa época había una intensa, digamos, interés en investigar casos internacionales, pero le digo, eran esporádicos. Pero ¿qué pasa? Con Nixon empieza a invertirse más el tiempo y quiere ya él ver más resultados, porque para él, para la mentalidad de él, la droga le estaba mellando la sociedad estadounidense, y además, acuérdese, pasa una serie de leyes muy estrictas, particularmente en algunos estados, en la que la más mínima posesión de cualquiera de las drogas más letales, por ejemplo la heroína, la cocaína particularmente, ya se consumía un poco las drogas sintéticas, eran grandes cargos, el LSD y demás. Entonces se pasan esas leyes y se empieza a meter a mucha gente presa por el consumo, porque también había una ideología de que el consumidor tenía responsabilidad y entonces hay que meterlos a todos presos. Y al final ese fue el comienzo en el que Estados Unidos empieza a meter mucha gente presa por el tema de la drogadicción y el tema de la venta de droga, y es que llega después eventualmente a ser uno de los países con más gente presa en el mundo. Eso es el comienzo de esto, final de los 80, principio de los 70. Muy interesante todo esto, le digo, hay videos, hay historias, hay libros, hay documentales extraordinarios sobre todo este proceso.
pero aquí estamos haciendo lo más importante para que vea que ya había un interés internacional. Pero ya cuando se crea la DEA, ya a la DEA le dan un presupuesto internacional y empieza la DEA a mandar sus agentes a distintos países que eran clave en el problema del narcotráfico. Y ahí es donde se empieza a trabajar con el gobierno mexicano, se empieza a trabajar con Sudamérica, particularmente con Bolivia y con Perú. Colombia en esa época era más que nada productor, no era tanto la cocaína ni la heroína en Colombia, sino más bien la marihuana. La marihuana era un mercado muy interesante para Colombia. Y también obviamente estamos hablando de Medio Oriente, de Turquía, estamos hablando de Europa, estamos hablando de droga que venía del Triángulo Dorado, que le digo que es en el Oriente, en lo que era Indochina, lo que es Vietnam y todo. Y que, amigos y amigas, y esto es importante, en una época durante la guerra de Vietnam había individuos que utilizaban, Fuerzas Armadas, gente de la, que utilizaban la facilidad de traer sus pertrechos, su ropa, sus cosas personales de Vietnam, y en los equipajes, en los contenedores, esto, venía la heroína también directa. O sea, que yo le comentaba que algunos afroamericanos en sus barrios lograron crear sus centros de distribución. Había ciertas agencias de inteligencia que participaron, como que sí, como que no. Hay unos libros, si ustedes ven aquí atrás mío, hay unos libros extraordinarios sobre la realidad y muy bien documentados de grandes profesores que hicieron muchos estudios. Todo esto que les estoy diciendo no es un invento de las películas, es una realidad que está todo documentado, y hoy en día hay todavía muchos mejores libros y mejores documentales que ya comprueban muy bien todo esto de la droga que se transportaba ya a Estados Unidos, porque ya era un negocio muy grande. O sea, vender heroína aquí en Estados Unidos era una negocio, vender cocaína era una negocio, y vender marihuana era una negocio. Es más, y lo toco rápidamente aquí porque eventualmente lo voy a decir, pero en la época de los finales de los 60, yo recuerdo un artículo muy interesante que salió en la revista Time, que decía que había un grupo de estudiantes estadounidenses que para pagar su universidad ellos viajaban a Colombia, compraban 1 o 2 kilos de marihuana, esta era la marihuana, la escondían en su equipaje, la traían, y con eso que vendían, que podían ganar 25, 30, 40 mil dólares, se pagaban la carrera, por ejemplo, ¿no? También de ahí empieza un poco, amigos y amigas, la distribución, y ahí empieza un poco a participar los grupos de ciertos colombianos en el negocio, porque Colombia no era la única, y amigos colombianos, hermanos colombianos, no se preocupen que le vamos a distribuir ya todo. Acuérdense que de acá nosotros íbamos a buscar la droga allá, no era al revés. Pero en Colombia había en esa época, como lo había en Paraguay, como lo había en Uruguay, como lo había en Argentina, había mucha gente que venía a comprar equipo, negocios, compraban automóviles, compraban lavadoras secadoras, compraban productos electrónicos, los compraban muy baratos aquí y los llevaban y los vendían allá. Yo me acuerdo esto de los fines de los 60, principios de los 70, era un negocio tremendo. Y había un montón de gente que ya tenía distribución a través de contenedores, a través de vías aéreas, a través de vías marítimas, tenían sus contactos. Y también llevaban cigarrillos, también llevaban todo lo que se podía vender. O sea, Estados Unidos estaba en un auge, estaba todo mucho más barato que en nuestros países, porque en nuestros países no era como hoy, muchas de las cosas no existían. Entonces mucha gente que eran comerciantes venían y compraban ropa, compraban equipo, compraban vehículos, compraban todo lo que podían vender y lo llevaban. Bueno, esas rutas de comercio, amigos y amigas, fueron las que iniciaron en un principio las primeras rutas que después se presentarían y les ayudaría muchísimo, particularmente a los sudamericanos, a los colombianos, a los chilenos, a muchos de estos, para distribuir primero la marihuana y después obviamente la cocaína. Este era el principio. Pero quiero mencionar otro grupo, porque aquí, ya digo, esto todo es apasionante, es histórico, pero es importante. Uno de los primeros grupos porque estamos hablando de la marihuana, pero uno de los primeros grupos
que participó en los negocios del narcotráfico allá le estoy hablando allá por los años finales de los 50, principios de los 60, fueron muchos latinoamericanos que producían. La coca siempre se produjo en Perú y en Bolivia, pero Perú particularmente estaba muy interesado. Entonces había un grupo de, digamos, negociantes chilenos que vieron la oportunidad y compraban el material, compraban la pasta en Perú, la llevaban a Chile, la procesaban y luego a través de estos contactos que yo digo de colombianos que tenían negocios de traer vehículos, de traer equipo, de traer todo, los utilizaban estas rutas para introducir la droga. Todavía no había las investigaciones, ni todavía no había el gran desarrollo de investigación policial que eventualmente surgiría. Esto es al principio, estamos hablando muy principio. Pero lo que empieza con este grupo de gente era porque cuando Fidel Castro en el 59 decide tirar al señor Batista, que era el dueño también de toda la mafia ahí en Cuba, porque Cuba estaba básicamente controlada por la mafia italiana, por los casinos y demás. Fidel Castro toma eso y mucha de la alcurnia de La Habana, muchos ejecutivos y demás de alto nivel, se escapan con sus capitales y se vienen a vivir a Miami. Y en Miami lo que ocurre es que ellos continúan su vida y parte de ese vivir, de ese disfrutar, era el consumo de la cocaína, pero a nivel, le digo, a nivel muy exclusivo, muy peculiar, no era para todo mundo. Entonces estos cubanos querían consumir droga, de particular de alto nivel, y era donde los chilenos, a través de contactos y demás, y a través de los amigos de Perú y los amigos colombianos, le proveían. Pero los que traían esto eran narcotraficantes cubanos que suplementaban sus negocios aquí en Estados Unidos con el tracto. Era muy selecto, no le digo que eran carteles ni eran organizaciones. Ahora una cosa importante que quiero que entiendan también, porque no le vamos a echar la culpa a amigos de Armada, no es todo lo que se entiende. Muchos de los pilotos originales, y esto ya lo voy a hablar más adelante, que traían la droga de Sudamérica para acá, eran expertos pilotos de combate que habían estado en la guerra de Vietnam, que habían estado, eran pilotos que habían estado siempre en la Guerra Fría, que sabían volar sin instrumentos, conocían todos los aeropuertos. Entonces, muchos eran pilotos estadounidenses. Y esto es una cosa que mucha gente no la habla. Los primeros pilotos que empezaron porque conocían los aeropuertos, porque hablaban el idioma, porque podían aterrizar, eran pilotos estadounidenses. Sí hubo algunos cubanos que participaron en la Bahía de Cochinos, que fueron entrenados por Estados Unidos, que también eventualmente se fueron aventureros y participaron en el negocio de la transferencia, digamos, ¿no? Porque todavía no era narcotráfico, la transferencia de cierta cantidad de droga hacia la comunidad de Florida, que eventualmente se distribuía al resto de Estados Unidos. O sea, estamos en un principio, todavía estamos muy en pañales en la parte de investigación, el gobierno apenas está dándose cuenta, pero ya existía este comercio, ya existía toda esta apasionante información. Todavía nadie mataba a nadie, era muy aventurera la gente, se la pasaba muy bien todo mundo, no había gran competencia, todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Es más, si usted escucha y ve y lee algunos libros de muchos de los pilotos y de los narcotraficantes, no eran narcotraficantes, eran los traficantes que traían la marihuana del Sudamérica, eran tipos joviales, eran tipos que se bromeaban, no tenían problemas, no tenían, todavía no había. Pero eventualmente, amigos, amigas, eso se fue acabando. Y eventualmente, como se espera en este tipo de negocios, eventualmente tenía que llegar la violencia, tenía que llegar la envidia, tenía que llegar lo que ocurre con todos los seres humanos en la historia, que lo hemos venido hablando, particularmente la delincuencia, tenía que venir la parte delictiva, que es lo que empieza a romper un poco los cánones de lo que es el narcotráfico, de lo que era, porque hasta esa época todavía era medio aventurero, era
como en las películas, era pintoresco ser narcotraficante, traer drogas, volar aviones, se la pasa muy bien en botes, en barcos, en lanchas veloces, era una aventura, pero esto se va a acabar, porque eventualmente con la prohibición, con las nuevas leyes, con los nuevos sistemas de supervisión de control de drogas, de aduanas y de la DEA y de los otros países, ya van a cambiar la forma de operar, y entonces toda esta supuesta digamos contrabando de estas cosas cambian totalmente, y ya se hace un poco más problemático el tema de la droga y de traer droga hacia Estados Unidos. Venderla no era problema, el problema era traerla, pero eventualmente ya hay que establecer nuevas rutas, hay que establecer nuevos contactos, hay que establecer nuevo dinero. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, porque apenas estamos empezando, todavía no hemos hablado de los grandes ententeros, los grandes problemas, pero ya vamos a comenzar. Un gusto en saludarlos, los invito a que hagan comentarios y los invito a que nos veamos en el próximo video, obviamente.